Muy buenos días, estimados amigos, las personas que se van conectando durante esta entrevista. Tenemos el honor de estar ahora con la doctora Karina Vance, la cual ya conocemos, una persona la cual ha sido dentro de la anterior administración como ex ministra, e incluso ahora está cursando un PhD dentro en Estados Unidos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Buenos días, Stalin, qué gusto poder acompañarlos esta mañana y pues en efecto conectado desde la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, donde estoy cursando un programa de doctorado en salud pública, pero un gusto acompañarlos esta mañana. Muchas gracias, doctora. Tenemos ahora la oportunidad de conversar donde ahora usted está presidiendo la presentación del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Coméntenos, doctora, ¿de qué se trata esta actividad en la cual ustedes van a estar tal vez presentando alguna, ¿cómo podríamos decir, actividad nuevamente dentro de acá del país? Bien, nosotros armamos el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social conjuntamente con decenas de personas de todas partes del país. Y lo que estamos planteando es poder fortalecer esta plataforma de voces progresistas, de personas comprometidas con la salud, entendiendo la salud como un derecho, planteamos un proceso de construcción colectiva, ¿no? De un plan programático en permanente construcción en base a 5 ejes de trabajo que nos hemos planteado en consenso como los ejes fundacionales de este Frente Nacional. Nosotros estamos trabajando, por un lado, con la idea de que la salud está estrechamente vinculada con los demás derechos, ¿no? Y con el ejercicio pleno de esos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a trabajo, el derecho o a vivir en un ambiente sano. Y entendemos que la salud es un proceso que se determina socialmente, es decir, depende, por ejemplo, ¿no? En el contexto histórico, depende de qué grupo poblacional, de qué grupo estamos hablando, depende de dónde vive una persona, una comunidad o una familia, dependen de ese tipo de factores el que tenga mayor riesgo, por ejemplo, de condiciones negativas en cuanto a salud, o que tenga oportunidades y tenga condiciones que favorezcan la salud de las personas. Entonces, entender que la salud está vinculada a esos otros elementos que hacen nuestra vida y entender que, y parte de lo que estamos planteando, es que la protección social es un elemento clave también para la salud, ¿no? Pensando en el ciclo de vida, pensando en los seres humanos desde que nacemos hasta que somos adultos mayores, y pensar en qué debe hacer el Estado para proteger el bienestar de las personas en toda su vida, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de seguridad social que no es universal, que todavía no tiene una cobertura como la que deberíamos tener, y entonces tenemos muchas personas, por ejemplo, que han trabajado sin reconocimiento económico por el trabajo que han realizado, amas de casa, por ejemplo, que en el gobierno anterior se reconocieron para poder justamente aportar al seguro social, que se reconozca ese trabajo y que luego puedan tener un ingreso en su etapa de ser adultos mayores, que puedan tener un ingreso que permita su supervivencia y su bienestar. Entonces, el derecho a la salud está estrechamente ligado con el derecho a la protección social, y ambas cosas están bajo la responsabilidad del Estado. Ese es el primer eje, ¿no? Entender la salud ampliamente. El segundo es el acceso universal a la salud. Nosotros en el país desde ya muchos años tenemos una constitución que plantea que la salud es un derecho, que debe ser gratuita, que debe ser de calidad, que el Ministerio de Salud deberá ser la autoridad sanitaria, el ente rector de la salud. Y lo que planteamos en este eje de acceso universal a la salud es que tengamos un sistema de salud bien consolidado, porque tenemos un subsistema privado, tenemos en la parte pública también la provisión de servicios por parte del Ministerio de Salud, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISPA, el ISPOL. Todos estos deberían funcionar de forma armónica y complementaria, de tal manera que no tengamos que ser las personas que ingresemos al sistema de salud a encontrarnos con un laberinto, ¿no? Imposible de navegar,
o muy difícil de navegar, y eso es responsabilidad del Estado poder organizar de mejor manera para que podamos acceder a servicios de salud como manda la Constitución, pero de forma accesible. Un modelo de atención basado en la atención primaria en salud. ¿Qué plantea la atención primaria en salud? Las personas debemos estar en el centro de lo que es el sistema de salud. Las personas, los individuos, sus familias, sus comunidades, ¿no? Y el accionar de la salud, el accionar del sector salud, tiene que enfocarse no solamente en eso, en ese elemento esencial, que es el servicio de salud, ¿no? Sino también en poder actuar sobre los riesgos que enfrentamos como seres humanos por el ambiente en el que estamos, por la pobreza que todavía es un gran problema en nuestro país, por la inequidad, etcétera. Pero entonces, este modelo plantea el que las personas son el centro del sistema de salud y que tenemos que, desde su puerta de entrada, desde los centros de salud de primer nivel, poder brindar un servicio que sea equitativo, de calidad, universal y público para las personas. Planteamos también en este mismo eje la importancia del talento humano en salud. Hemos visto cómo se han vulnerado los derechos de profesionales, de trabajadores de salud en estos últimos años, un desfinanciamiento, ¿no?, del sistema de salud por decisiones del gobierno que han llevado hasta a tener desvinculaciones en medio de una pandemia, cosa que ha dejado sorprendidos obviamente pues, al resto del mundo, porque creo que debe ser el único ejemplo a nivel mundial en tomar una decisión tan nefasta como aquella, ¿no? Desvincular el recurso más preciado en medio de la peor pandemia que hemos sufrido como humanidad en los últimos 100 años. Entonces estamos proponiendo valorar al personal de salud con estabilidad laboral, con un salario digno, con formación, y esa formación, ¿no?, acceso a becas de especialidades, no solo en las especialidades médicas, sino también especialidades en cuanto a enfermería y a las demás profesiones de la salud, así como carreras en la parte técnica. Nosotros en el gobierno anterior se implementaron los técnicos en atención primaria, personas de la comunidad que teniendo un bachillerato recibieron una formación de 2 años en cuanto a la atención primaria en salud para poder fortalecer el vínculo del sistema de salud con las comunidades, con las familias. Y eso es algo que el gobierno actual ha dejado de lado, eso se tiene que retomar, porque esa es una parte central del modelo que estamos promoviendo desde el Frente Nacional de Salud y Protección Social. Vigilancia, ¿no? La vigilancia es algo elemental, lo hemos visto también en esta pandemia, ¿no? Las debilidades que tenemos en un sistema de vigilancia que ha sido también desfinanciado, que también ha sido afectado por las decisiones de este gobierno, necesitamos volver a fortalecerlas y fortalecerlas más allá, porque en el gobierno anterior se llegó a mejorar muchas cosas, sí, con elementos históricos, realmente hitos importantes para el país, pero no llegamos ni de lejos a lo que teníamos como visión. Entonces, este frente lo que está planteando es defender el derecho a la salud y asegurar que el Estado tenga claridad en cuanto a lo que dice el mandato constitucional y que nos lleve por ese camino. Evidentemente, en este momento, el gobierno no está siguiendo el mandato constitucional, el mandato del pueblo ecuatoriano, que dice que tenemos que mejorar la situación de salud. Ahora tenemos, pues, unidades desprovistas de medicamentos, de elementos básicos, ¿no? Tenemos historias de personas que nos comentan de pacientes que tienen que ir a comprar hasta algodón para que puedan atenderlos porque no hay los insumos necesarios para atenderlos. Eso quiere decir que tenemos un gobierno que para ellos la salud no es una prioridad. Entonces, este segundo es acceso universal a la salud, gratuidad y calidad. Lo público, además, tiene la posibilidad de ser un servicio de calidad, ¿no? No podemos caer en esa trampa, ¿no?, que nos dicen que privatizando la salud vamos a estar mejor. Privatizar la salud no quiere decir mejorar la calidad, quiere decir generar impedimentos o generar barreras de acceso. Entonces defendemos también la salud desde lo público. El tercer eje, la participación social para llevarnos al poder popular en salud, la construcción colectiva de las cosas. Nosotros estamos en un país en el que en este momento está amenazada la democracia y no solamente pensamos que es fundamental defender la democracia en este momento, en esta coyuntura electoral, sino además construir la democracia participativa. No es suficiente expresar el voto en las urnas, es fundamental, es importante y no nos pueden quitar ese derecho a expresar nuestro voto por
el movimiento político, por el partido político, por las personas que representen, que mejor representen nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, pero además de eso, tenemos que construir una democracia participativa, ¿no? Tenemos que estar en el día a día asegurando que el Estado cumpla con sus obligaciones, que el gobierno cumpla con el plan de gobierno que haya ganado en las urnas. Esto sabemos que en estos 3 años, por ejemplo, ganó un plan de gobierno e implementaron otro, ¿no? Otro que se parece más al plan de gobierno del opositor Lasso. Eso es lo que hemos estado viviendo en estos últimos 3 años. Entonces, la participación social, pero profunda, de verdad, no una participación en la que se invita a la gente a validar una decisión que ya ha sido tomada desde el poder, sino la construcción del poder desde las comunidades, con las comunidades, en diálogo, ¿no? Con debates, con compartir ideas, con generar conocimiento, ¿no? Nosotros dependemos todavía mucho en conocimientos que vienen desde afuera cuando tenemos la capacidad de generar nuestros propios conocimientos por medio de la investigación, de la innovación, del desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, de esta participación. Cuarto eje, la ética, la justicia y la democracia. Sin ética pública no vamos a lograr los objetivos que planteamos en salud. Necesitamos tener un sistema de salud transparente, necesitamos realizar un proceso de lucha contra la corrupción profundo, eso es fundamental, y además tenemos que pensar en que el sector salud está lleno de tensiones con intereses comerciales que tratan de sobreponerse al interés público. Tabacaleras, industria de alimentos procesados, tantos productos que nos causan daños o nos incrementan el riesgo de tener condiciones de salud negativas y que necesitan ser regulados por el Estado. Cuando se trata de regular esos sectores, nos encontramos pues con una tensión ahí muy fuerte. Consideramos que la política pública debe diseñarse, debe implementarse sin conflicto de intereses, pensando en el interés público, pensando en el bienestar de las personas, pensando en un país que pueda ser productivo, en un país que genere riqueza, pero que esa riqueza, que esa producción piense en el bienestar de la población. Pensar también que nos han planteado que la corrupción, ¿no?, se da solamente ya en las instancias de gestión. Claro que sí, y hay que combatirla, pero la corrupción también se da cuando tenemos grandes grupos económicos, por ejemplo, eludiendo y evadiendo impuestos, ¿no?, generando riqueza en el país y dejando que esa riqueza o sacando esa riqueza del país, lo cual nos genera también problemas económicos dentro del país. Nosotros creemos en la necesidad de que el que más tiene, más aporte, y el que más necesita, más reciba, ¿no? En la solidaridad institucionalizada por medio de políticas públicas que puedan pensar en todos y en todas las ecuatorianas. Y finalmente, el quinto eje, la integración regional. Nosotros tenemos que entender la posición de nuestro país dentro del contexto geopolítico global, entender que si es que unimos fuerzas con aquellos países con los que tenemos coincidencias, en los que estamos trabajando pues hacia un mismo objetivo, del derecho a la salud, del derecho a la soberanía de los países, del bienestar, de la equidad y la justicia social, si es que nos unimos como países latinoamericanos para hacer nuestra voz que se escuche a nivel global, eso será fundamental, porque tenemos un contexto global de asimetrías tremendas en cuanto a poder, ¿no? Tenemos países, potencias mundiales, que velan por sus intereses, pero con un poder enormemente mayor al que tenemos como Ecuador, un país pequeño. Es más, si es que uno mira las 100 mayores economías a nivel mundial, 60 de esas economías no son siquiera países, son empresas transnacionales. Entonces, eso es lo que estamos planteando, fortalecer nuestra visión conjuntamente y articuladamente con los demás países en la región que coincidan con eso. Y ya tenemos experiencia en aquello. Algo que también ha sido nefasto en cuanto al gobierno actual es el hecho de haberse salido de UNASUR, de haber debilitado sistemas de integración basados en ese interés público, basados en la salud, en la educación como derechos, y se ha fortalecido más bien mecanismos de integración relacionados a lo comercial. Muy bien que tengamos relacionamiento comercial, pero tenemos que favorecer también los derechos en nuestra región. Teníamos la experiencia, como decía, de UNASUR, del Instituto de Gobierno en Salud de UNASUR, el ISAGS, que tuve el honor de dirigir por 3 años,
que nos hubiera podido en esta época de pandemia ayudar muchísimo a los países en cuanto a generar evidencia, a poder acompañar a los países en los procesos de negociación, por ejemplo, de medicamentos, de vacunas, de lo que esperamos que pueda ser tecnologías sanitarias que puedan ser accesibles para nuestro país pronto, pero sin duda, ¿no? La situación de nuestro país en negociar acceso a recursos limitados, y sabemos muy bien que va a haber una pugna enorme, ¿no es cierto? Cuando exista la primera vacuna aprobada para su uso masivo, pues vamos a tener que negociar en qué condiciones, ya no como UNASUR, ¿no es cierto? Como 12 países suramericanos o como CELAC, para negociar condiciones favorables a nuestros intereses, asegurar que no se tomen decisiones como ha sido la historia, ¿no? La historia ha sido las potencias más grandes son las que reciben y a los países más pequeños, a los países tal vez con mayor índice de pobreza, son los últimos en recibir las cosas. Entonces, hay iniciativas a nivel mundial de parte de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para tratar de que sea un sistema equitativo, pero sin duda, tener una voz conjunta como países latinoamericanos que demandan que esa sea la realidad sería distinto. Entonces, esos son los 5 ejes que nos planteamos, pero planteamos que este proceso sea un proceso colectivo de construcción con las personas, con las comunidades, con las familias, y poder generar un plan programático para que podamos volver a un camino que nos lleve hacia la vigencia plena del derecho a la salud. Y estamos con la doctora Karina Vance, donde ella ha sido directora ejecutiva del Instituto Sudamericano del Gobierno en Salud de UNASUR entre 2016 y 2019. También entre 2012 y 2015 fue ministra de Salud Pública del Ecuador. Fue presidenta del 52º Consejo Directivo de la OPS, la Organización Panamericana de Salud, en el 2013. Actualmente cursa el programa de PhD en Salud Pública de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Estimada doctora, tal vez se ha hablado un poco abiertamente de lo que y por qué nace este frente en el cual ustedes están proponiendo o tal vez criticando la parte en la cual el gobierno ha sido con sus actividades una de las, tal vez me atrevería a decir, una de las peores actividades dentro de esta pandemia. Ustedes nace este frente por esto mismo o por algún ámbito en contra de algún gobierno que lógicamente sabemos que podemos tener políticamente no hay apoyo, o por qué nace esta actividad, ese frente. Bueno, las personas que hacemos parte del frente, muchas de nosotras hemos estado trabajando activamente en el campo de la salud, en organizaciones sociales, desde lo local, en distintos ámbitos, desde el ámbito académico, desde el propio sistema, profesionales de la salud, trabajadores, personal del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de otros del sector privado, etcétera. Este frente nace porque vimos la necesidad de generar una plataforma que nos una, que podamos unir estos esfuerzos que se han ido dando en distintos ámbitos a nivel nacional, que podamos unirnos en una misma plataforma donde tenemos coincidencias importantes, donde creemos en el derecho a la salud, creemos en que debemos fortalecer lo público, creemos en la gratuidad de los servicios, creemos en que no debe haber discriminación al momento de la salud, que no debería depender quién eres, dónde vives, cómo te ves, cómo te llamas o cuánto dinero tengas. Todos y todas deberíamos poder acceder a los servicios de salud de forma gratuita y además con calidad. Entonces, la pandemia, claro que tuvo que ver con esto, porque la pandemia ha sido una de las experiencias, diría yo, más desgarradoras y más dolorosas en la historia de nuestro país, ¿no? Tener más de 30,000 muertos en exceso en estos meses en comparación a lo que han sido años anteriores, no es cosa menor. Esas 30,000 o más de 30,000 personas, más de 30,000 muertos en exceso, eso representan familias que nunca más van a ver a sus seres queridos, sufrimiento además por la falta de dignidad con la que fueron tratados. Vimos, por ejemplo, las escenas desgarradoras en la ciudad de Guayaquil, donde en Guayas solamente hay más de 15,000 muertes en exceso y tenemos un ministro de salud
que sale a decir que somos ejemplo para el mundo. Por favor, mundo, no hagan caso a esas cosas, porque imagínense lo que fuera una situación como la que vivió en el Ecuador a nivel mundial. Sería terrible. El Ecuador ha tenido una de las peores experiencias en cuanto a esta pandemia y es por las decisiones que ha tomado el gobierno. Así que claro que tiene que ver la creación de este frente con la situación que hemos tenido que dolorosamente atravesar en estos meses. Pero no tenemos una proyección para la duración de la pandemia. Nuestra proyección tampoco es coyuntural en cuanto a lo electoral, aunque sabemos que es un momento muy importante para la historia de nuestro país y vemos que, por ejemplo, la democracia está bajo una severa amenaza en nuestro país y hemos alzado nuestra voz, obviamente a nivel regional también, para hacer conocer lo que se está dando en el Ecuador, donde tenemos una seria amenaza a nuestra democracia. No tenemos una proyección de vida coyuntural. Tenemos una proyección de vida para este frente sostenida, porque pensamos que la construcción de la política pública, que la construcción de este camino colectivo como sociedad ecuatoriana, como población ecuatoriana, la construcción de ese camino tiene que ser siempre de la mano de las comunidades, de las personas. Entonces, venimos a generar pues una plataforma donde podamos tener debate, donde podamos tener diálogo y sobre todo donde ese debate, donde ese diálogo pueda generar acción. En ese sentido, parte de lo que estamos proponiendo es ya con el lanzamiento del día de ayer, la presentación del frente, que por cierto tuvimos pues una gran participación. Solamente entre los integrantes del frente estuvimos más de 220 personas conectadas por Zoom desde 18 ciudades a nivel nacional, pero quienes nos siguieron en el Facebook Live desde todos los rincones de la patria, Amazonía, Galápagos, costa, sierra, todos los rincones de la patria. Entonces fue bastante emotivo, digamos, eso. Y lo que nos planteamos ahora, ya dado el lanzamiento, estaremos circulando nuestro documento fundacional que tiene un detalle acerca de estos 5 ejes que he compartido con ustedes. Y lo que estamos lanzando ahora son talleres a nivel nacional en estas próximas semanas para poder desarrollar una propuesta programática basada en esos ejes de trabajo. Esperamos que sea nuevamente con la construcción, con la participación de todos y de todas, que podamos retomar un camino hacia la salud y el bienestar. Y pensamos que eso es absolutamente factible, ¿no? Porque no estamos aquí personas que también solo pensamos o soñamos con algo tal vez inalcanzable. Sabemos que es alcanzable, depende de la voluntad política de las autoridades también y depende de la construcción del poder popular en salud, que tengamos una ciudadanía que esté en conocimiento pleno de los factores históricos y sociales que tienen relación con la salud, con los resultados en salud, y que sepamos plenamente que nosotros podemos cambiar ese rumbo de la historia. No estamos predestinados, predeterminados para seguir el rumbo que hemos ya tenido, un rumbo que ha sido marcado, digamos, por inequidad, por exclusión, por discriminación. Podemos cambiar ese rumbo, ¿no? Ese rumbo en la historia, podemos cambiar el futuro que nos estamos planteando. Entonces, esperamos que en esos talleres de esa construcción programática pueda ser con una amplia participación y asimismo estamos lanzando como parte del trabajo del frente el accionatorio en salud, ¿no? Creo que hay muchos observatorios, son muy respetuosos del trabajo que realizan, pero tenemos que no solamente observar lo que está pasando, tenemos que reaccionar, tenemos que responder. Si es que vamos a transformar las cosas en nuestro país, tenemos que accionar. Y ese accionatorio plantea pues la primera acción, que es presentar una propuesta a la Asamblea Nacional con las causales para que puedan considerar el seguir un juicio político a las autoridades de salud que nos han llevado a este punto tan desgarrador de nuestra historia, de haber tenido que perder a más de 30.000 ecuatorianos en el contexto de la pandemia, por causas que, por cierto, el gobierno todavía no esclarece, ¿no? Porque nos dicen hay 11.000 muertos oficialmente por coronavirus en el país y uno se pregunta, ¿y las 19.000 muertes en exceso adicionales a qué se deben? Porque también están ahí personas que han fallecido por coronavirus, así como personas que han fallecido porque permitieron las autoridades que el sistema de salud se sature, que los servicios de salud se sature, y eso nos ha llevado, no tenemos duda, a que haya un incremento en cuanto a muerte materna, muerte infantil, muerte por todas las causas, porque permitieron que el sistema de salud se sature, sin proveer protección, equipos de protección al personal de salud. ¿Cuántas
cuántos profesionales y trabajadores de la salud han fallecido durante la pandemia, y dónde está la responsabilidad por el hecho de que no tuvieron equipos de protección para poder cuidarse, ¿no? Cuidar su salud como ellos como espina dorsal del sistema de salud. Entonces, esas responsabilidades yo considero y consideramos como frente, hemos discutido esta decisión ampliamente, consideramos que el país no puede dejar pasar como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Aquí hay responsabilidades y es importante en honor a aquellas personas esas muertes que se pudieron haber evitado si es que se tomaban decisiones en base a la ciencia, en base a la técnica y en base al clamor del pueblo ecuatoriano que decía, por favor, atiendan lo que está pasando. Teníamos muertes en las calles, cadáveres que no podían ni recogerse, no nos olvidemos de aquello. Entonces, ese es parte de lo que estamos proponiendo, ¿no? Un accionatorio en salud. Diálogo, debate, construcción del poder popular y accionar para transformar el rumbo de nuestra patria y poder volver a tener como horizonte el derecho a la salud, el ejercicio pleno del derecho a la salud y la protección social. Ex ministra, sabemos que usted cuando estaba presidiendo esta carrera de Estado, usted ha sido pionera en la cual se ha podido en realidad poder distribuir como ministerio en los ámbitos de distritos y todo el ámbito de salud de una manera eficaz. Pero ahora sabemos que existe un acuerdo ministerial en el cual se está cerrando distritos e incluso se está despidiendo a personal de salud que ellos comentan que la parte administrativa no es en realidad importante dentro del ministerio. ¿Qué nos puede comentar tal vez en estos casos en la cual usted ha presidido, como ya había comentado, este ámbito de coordinaciones, distritos, y ahora todo esto se está tal vez reestructurando, como ellos llaman, pero a costa de las personas con despidos? No, es una situación tremenda porque además en medio de la pandemia uno diría es momento de fortalecer, es momento de ser más eficientes, de mejorar nuestra capacidad como país para responder a las necesidades de la población, pero están haciendo todo lo contrario. La creación de distritos, coordinaciones zonales, respondió a un proceso de reforma democrática del Estado que lideró Semplades. Recordemos que además en el gobierno anterior la propia creación, el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación ya fue un hito. El hecho de que podamos planificar, que tengamos un ente que controle que los ministerios sectoriales cumplan con el plan que se propone, el plan de gobierno y un plan de desarrollo, pues una cosa que esté bien planificada, basada en la técnica y basada en la participación. Yo creo que en eso debemos profundizar, debemos fortalecer. Yo creo que debemos ir de la participación social, como decimos en el frente, como dice nuestro querido compañero Miguel Malo, tenemos que ir de la participación social a la construcción del poder popular en salud. Pero la creación de estas instancias desconcentradas, lo que buscaban era acercar los servicios a la ciudadanía. Recordemos, para quienes tienen un título de bachillerato antes de la Revolución Ciudadana, antes del gobierno anterior, para obtener su título, tenían que ir presencialmente a la ciudad de Quito. ¿Por qué? Si es que tú estabas en Zapotillo y te graduabas de bachiller, tenías que ir a la ciudad de Quito a recoger tu título. ¿Y si es que no tenías el dinero para llegar a Quito? ¿Y si es que necesitabas un trabajo que requería tu título de bachillerato? O sea, cosas que no tenían sentido. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en el Ministerio de Educación, también apoyando el modelo de gestión educativo, desconcentrado también en distritos, etcétera, para que justamente esos servicios, así como servicios del propio Ministerio de Salud Pública, puedan desconcentrarse, que la gente no tenga que no tenga que estar sobre los hombros de la gente, movilizarse, sino que el gobierno pueda hacer de sus servicios pues accesibles a las personas, sobre todo entendiendo que tenemos una amplia parte de nuestro país que vive bajo el índice de la pobreza. No podemos poner sobre los hombros de la población el tener que movilizarse a Quito, a Cuenca, a Loja, a Guayaquil, a las capitales provinciales,
ni siquiera las capitales provinciales para hacer un trámite, peor aún a la ciudad de Quito. Entonces, esto es lo que se buscaba con los distritos, además, mejorar la capacidad operativa y de control, de seguimiento de la gestión de los servicios. ¿Qué tenemos en las direcciones distritales de salud, por ejemplo? Vigilancia. O sea, en medio de la pandemia, el que se debilite la capacidad de vigilancia, el que se debilite la capacidad de ver qué está pasando en la comunidad, si es que tenemos brotes de COVID, pero también de otras cosas. ¿Qué está pasando con dengue? ¿Qué está pasando con malaria? Malaria estábamos próximos ya a eliminar en nuestro país y nuevamente estamos como estábamos hace años. Entonces, este proceso de debilitamiento, que además lo esconden diciendo que el Estado es obeso. El Estado es obeso, por favor. O sea, el dinero que se fue para pagar anticipadamente la deuda externa, ese es gasto público, ¿no es cierto? Eso es direccionar el dinero público. Aquí no se ha cambiado más que a dónde se está destinando el presupuesto del Estado, a dónde se están destinando los recursos que como ecuatorianos y ecuatorianas generamos con nuestro trabajo. O sea, lo que antes se destinaba al pueblo ecuatoriano por medio de servicios de salud de calidad, con unidades operativas dotadas de medicamentos, de insumos, con centros educativos también dotados de los equipamientos que requerían, con profesionales y personal con capacidad de capacitarse, de formarse, de continuar fortaleciendo su aporte, digamos, a los distintos sectores. Lo que antes iba ese recurso hacia allá, ahora pues va hacia otro lado. Entonces, no caigamos en esa trampa, ¿no? El hecho de que se haya pagado anticipadamente la deuda externa en $1.500 millones en marzo de este año, cuando estábamos por llegar al pico de contagios y al pico de muertes en exceso en nuestro país, eso es imperdonable. Entonces, esto que vemos de la eliminación de direcciones distritales en lugares donde sin duda se los necesita, de la eliminación, por ejemplo, del viceministerio de atención integral, ese tipo de reestructuración que ellos dicen no es más que debilitar al Ministerio de Salud Pública, porque lo que aspiran es tener un Ministerio de Salud como lo tenían en la década de los 90, ¿no? En el auge del neoliberalismo en nuestro país, que es a donde están queriendo hacernos volver. El ministerio era esquelético, no tenía capacidad de hacer casi nada, y uno iba a un centro de salud y no encontraba nada, pero ni siquiera agua potable, ¿no? Ni siquiera basureros, no había nada, peor aún medicamentos. Y recuerden que en ese entonces pagábamos por nuestros medicamentos, habían personas que ni siquiera se acercaban a los centros de salud o a los hospitales, porque sabían que no tenían cómo pagar por los medicamentos que les iban a prescribir. Entonces, quieren volver a eso. ¿Por qué? Porque le favorece al sector privado, favorece este pensar que la salud es una oportunidad de lucro. Así piensa mucha gente, ¿no? Y eso es lo que este frente está comprometido a luchar contra eso. La salud debe ser un derecho, lo público debe ser de calidad y puede ser de calidad. Logramos, por ejemplo, acreditar internacionalmente hospitales. Eso antes era inconcebible, impensable. Ahí sí nos hubieran dicho, pero es que eso es una utopía, nunca vamos a lograr eso. Lo logramos y tenemos que volver a lograrlo y tenemos que ir más allá de lo que se hizo, y para eso también está este frente, para que podamos hacer un proceso de crítica. ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? ¿Qué podemos hacer mejor? Y para eso la importancia de tener una diversidad de voces, de colectivos, de organizaciones, para que juntos podamos construir mejores estrategias y llegar a un país donde el derecho a la salud pues sea en efecto una realidad para todos y todas. Doctora, y hablamos de aumentar y mejorar el financiamiento. ¿Y de qué manera podemos garantizar este financiamiento para todo el sistema de salud? Bueno, lo que nosotros planteamos, y que esto es un planteamiento que se ha hecho a nivel mundial, es que el sistema de salud, el gasto público en salud debe llegar a ser el 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos dos países en la región que logran eso en la región latinoamericana, Cuba y Uruguay. Esos dos países han tenido una respuesta, de las mejores respuestas que han habido en cuanto a la pandemia en estos meses. Parte de los factores, sin duda, es el hecho que se le ha dado prioridad al sistema de salud, financiándolo adecuadamente. Nosotros como país llegamos a tener un financiamiento, un gasto público en salud del 4.5% del PIB. Recordemos que en el 2008 la Constitución planteó que el presupuesto en salud, el gasto público en salud, debía llegar a al menos el 4%.
Recuerden que cuando en el año 2007 teníamos menos del 3%, 2.6% me parece, del PIB era el gasto público en salud y cómo estaban las cosas en ese entonces. Entonces, planteamos recuperar ese camino porque ahora hemos estado en un franco retroceso, ¿no es cierto? Se ha ido desfinanciando más bien el sector salud, el gasto público en salud como porcentaje del PIB ha ido bajando, está en menos de 4% nuevamente, y lo que planteamos es que sí, uno de esos elementos tiene que ser el financiamiento adecuado. Ahora, ¿cómo se plantea eso? No puede ser que como país tengamos normas, una norma constitucional, normas legales, que no permitan la ilusión de impuestos de los grandes grupos económicos y que continúe eso como si no pasara nada. No puede ser que como país, como ciudadanía, hayamos decidido que para ser candidato a un puesto como el de la presidencia de la República, asambleísta, a un puesto público, para uno poder legítimamente ser candidato, no pueda tener pues presupuestos en paraísos fiscales, que muy probablemente atravesaron pues o son parte de un gran proceso de elusión y evasión de impuestos. Entonces, hay grupos económicos en el país que tienen grandes deudas con el Estado, pero no hay voluntad política para cobrar esas deudas que tiene el Estado. Entonces, lo que está pasando es que se favorece el proteger a la élite económica de nuestro país, pero eso ha implicado, en este caso de la pandemia, desafortunadamente, ha costado vidas humanas. Entonces, claro que hay formas de financiar el sector salud. Claro que se puede cumplir, por ejemplo, con la norma constitucional que dice que no debemos favorecer el pago de la deuda externa por sobre salud y educación, que no puede salir del presupuesto de salud y educación el presupuesto para pagar la deuda externa. Eso está clarísimo en nuestra Constitución, pero el gobierno ha hecho caso omiso. No caigamos en el cuento de que no hay dinero, lo que no hay es voluntad política para poder favorecer al interés público y para poder favorecer la salud de la población. Entonces necesitamos tener personas con esa visión, ¿no? Y en la parte económica, sin duda, el entender que el sistema, la economía del país tiene que crecer, tiene que ser productivo nuestro país, tenemos que crecer en cuanto, por ejemplo, a conocimiento, a formación, pero que todo lo que hagamos como país tiene que estar con un pensamiento por delante, que es el que cómo nos sirve como país, como sociedad, en qué nos beneficia en cuanto al bienestar de las mayorías. Eso tiene que ser lo central. Nosotros, por ejemplo, planteamos que haya más procesos de investigación, apoyar a las universidades en cuanto a la investigación, a la innovación. Pero yo hace pocos días veía, ¿no?, el invento de una planta que brilla en la oscuridad. ¿De qué nos sirve esa planta? ¿Cuántos millones de dólares habrán gastado? No en el Ecuador, esto fue en otro país. Pero digo, ¿cuántos millones de dólares habrán gastado para que descubran cómo hacer que una planta brille en la oscuridad, teniendo tantas necesidades? En el mundo todavía hay 1 millón de personas que se mueren al año por tuberculosis. Tuberculosis, eso tendría que ser una cosa del pasado y no hay voluntad política. Esa es la voluntad política que necesitamos, porque sí que es posible tener una sociedad más saludable, una población que pueda aspirar a la salud plena, al bienestar y a la protección social. Entonces, planteo y planteamos desde el frente, es cuestión de voluntad política, así que por eso la importancia de que hagamos un análisis muy minucioso de las propuestas que en este momento en campaña, ¿no es cierto?, vemos las propuestas de todo tipo, ¿no? Tenemos que encontrar una propuesta que sea la que más se acerque a esa posibilidad de que como país podamos en efecto lograr que no solamente la salud para todos, sino la salud y la equidad y la producción y un comercio que sea justo, ¿no?, y que favorezca a los trabajadores. Aquí se han vulnerado, por ejemplo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nos han puesto, ¿cierto?, a pelear entre grupos, donde tienes, por ejemplo, a los médicos posgradistas pidiendo que pase una ley que vulnera los derechos de los demás trabajadores y trabajadoras. O sea, ese tipo de maniobras de este gobierno son maniobras nefastas. Nosotros tenemos que luchar por los derechos, sí, de los médicos posgradistas, ¿cómo no? Tienen que ser reconocido el trabajo, la labor que hacen por el país, pero tenemos que planificar también bien cómo vamos a hacer ese proceso de formación continua de las necesidades que tenemos en las carreras, en los distintos ámbitos de la salud, pero bajo el principio de defender los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, no a la tercerización, no a la flexibilización laboral que en este momento está tratando de implementar el gobierno nacional, lo que ha implementado y que pues la pandemia ha servido como forma también para
vulnerar y debilitar los derechos laborales de nuestro país. No creemos en absoluto en eso y pensamos que es un falso dilema en el que nos han tratado de presentar, ¿no? O la salud o el trabajo. No es así. Nosotros deberíamos tener la capacidad de brindar a quienes tienen riesgo en cuanto a COVID, primero, diagnósticos suficientes para saber quiénes pueden ser asintomáticos y tener COVID, y también apoyo económico a quienes en momentos de cuarentena no puedan salir a trabajar. O sea, no obligar a las personas, muchas de ellas hasta sabiendo que tienen coronavirus, que tienen COVID-19, salen a trabajar. ¿Por qué? Porque si es que no trabajan, no comen. Entonces, ese es un falso dilema, pero eso es por las decisiones de este gobierno que han sido nefastas y que no han favorecido a los intereses de las mayorías y de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sabemos que el talento humano en realidad del ministerio no ha sido valorado, ya que existe muchos despidos, como ya habíamos comentado, y no podemos fortalecer la capacidad de vigilancia. Entonces, este frente, ¿cómo podemos reaccionar a este tipo en realidad no encuentro una palabra que pueda el gobierno o ha hecho el gobierno con estas actividades, con estas arbitrariedades? ¿Cómo el frente pretende en realidad ayudar a las personas cómo fortalecer la capacidad de vigilancia? Lo que planteamos desde el frente no es ayudar a las personas, lo que planteamos desde el frente es construir con las personas, es construir con las comunidades, porque si es que no tenemos a comunidades que están, que conocen el derecho a la salud, que están apropiadas del derecho a la salud, si es que no estamos todos apropiados de ese derecho, si es que no estamos todos organizados y dispuestos a defender los avances que hemos tenido como país, no va a haber la técnica no va a darnos la respuesta en este tipo de problemas, porque nosotros podríamos decir, miren, a mí me parece, por ejemplo, en lo personal, en el gobierno anterior, uno de los temas que quedó pendientes y ahora realmente la desesperación de ver cómo están destruyendo el sistema de salud, el sector salud con estos despidos, algo que quedó pendiente, necesitábamos tener más procesos de concursos para tener más nombramientos, necesitamos más estabilidad laboral para los trabajadores de la salud y los profesionales de la salud, porque su estabilidad laboral representará la estabilidad también para el acceso a la salud, para las grandes mayorías, para la ciudadanía. Entonces, ese es un tema desde la técnica, digamos, o sea, desde la gestión pública. ¿Cómo mejorar la situación? Tenemos que tener mayor estabilidad, que no le cuesta ni un centavo más al Estado. ¿No? Porque si tú tienes a alguien con un contrato por servicios ocasionales, o peor aún, ahora que lo que han hecho es pasar a la partida 71 de inversión a los profesionales de la salud y a los trabajadores de la salud, pasar a las personas que trabajan en el sector salud a una partida de inversión, básicamente es decir, de aquí a poco no estarán trabajando más en el sector salud. Entonces, el realizar procesos concursos, ¿no? Procesos de méritos, concursos para realizar nombramientos, no te cuesta nada más. Simplemente cambia la figura de un contrato donde tú no sabes si es que hasta diciembre vas a trabajar, no sabes si es que el próximo año vas a trabajar o no, y por ende también como sector salud, ¿tendrás o no tendrás de ese personal para atender a la ciudadanía? O sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo planificas el servicio? Y en cambio como ciudadanía dices, ¿estará o no estará el doctor el próximo año en este centro de salud? O sea, es malo para todos. Pero ese salario que se gana mediante un contrato, si lo conviertes en un nombramiento permanente por medio de concurso, no cuesta nada más. Entonces, esa es la respuesta desde la técnica. Pero la respuesta de la técnica no es suficiente. Necesitamos que esto sea un proceso de construcción colectiva y donde podamos estar organizados y donde podamos salir a defender los derechos tanto del personal de salud cuanto de la ciudadanía en un país que dice que la salud es un derecho, que debe ser gratuito y que debe ser de calidad. Bueno, cuando despiden epidemiólogos, cuando despiden profesionales de la salud, personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, están vulnerando ese derecho a la salud. Entonces, solo plantearles que lo que estamos haciendo desde el frente no es el generar respuestas mágicas a los problemas que tenemos, es generar respuestas colectivas, conjuntas y además este poder popular del que estamos hablando en salud no es solamente tener la razón o conocer el 100% de cómo se deberían hacer las cosas técnicamente.
es hacer las cosas colectivamente, es apropiarnos del derecho, es estar en el día a día en lo que debería ser una democracia participativa en nuestro país. No es suficiente, como ya decía, nuestro voto es fundamental y debemos defender ese derecho, pero necesitamos también estar pendientes en el día a día de que no vuelva a pasar lo que nos pasó con la traición de estos 3 años, donde se presentó un plan de gobierno y se implementó el plan de gobierno del candidato perdedor. Y doctora, y comentemos un poco acerca de la participación social para la construcción del poder popular en la salud. Sabemos que, como ya habíamos comentado, existe en realidad ciudadanía que no puede en realidad comentar. Incluso dentro del ministerio ya no pueden hacer un comentario alguno porque tienen miedo de perder sus trabajos. Entonces, hablemos un poco de esta participación social acerca de por el frente que están ahorita proponiendo ustedes. Bueno, realmente usted toca en un tema que es importante, ¿no? Hay muchas personas que en efecto han sufrido una persecución ridícula, terrible. Recordemos, ¿no? Al ministro, ahora ya no sé de qué es ministro, Michelena, ¿no? Este señor que salió a decir hace unos años que van a perseguir y sacar del Estado a cualquier persona que sea correísta, por favor. O sea, en base a una ideología política, una creencia política, perseguir a la gente, y eso es lo que han hecho, ¿no? Eso es lo que han hecho y eso es parte del problema que tenemos. Nosotros tenemos un país que la Constitución es clarísima. Yo puedo creer fervientemente en tener una ideología neoliberal. Nadie tiene derecho a sacarme de mi puesto si es que trabajo en el sector público, así como si es que tengo una ideología que sea socialista. Tenemos que respetar esa diversidad de formas de pensar, de opiniones, y eso no hemos tenido en nuestro país y ha habido una persecución nefasta, terrible, y un sistema de justicia que claramente está a la venta. Eso tenemos que cambiar y ese es uno de los ejes que tenemos, el trabajar para que el sistema de justicia sea un sistema de justicia de verdad. Muchas de las personas que integran nuestro frente han sido perseguidas injustamente. Creemos en que los servidores públicos tienen que estar sujetos pues al control, a la auditoría, eso está bien, pero hablemos de la Contraloría, por ejemplo. La Contraloría, se hicieron enormes esfuerzos para mejorar la transparencia, para que luchemos contra la corrupción, pero ¿cuánto quedó por hacer en esa Contraloría General del Estado? ¿Cuántas veces uno no siente que literalmente se están reuniendo con los verdaderos corruptos para poder perseguir a las personas inocentes? Entonces, claro, hay que aceptar que hay una persecución terrible. Respetamos, obviamente, a las personas, que hay muchas personas que nos dicen, soy parte del frente, pero tengo miedo que me voten de mi trabajo o que me persigan. Y se respeta eso plenamente. Cada quien desde el espacio que puede, dándole el tiempo que puede, de la manera que puede. Y tenemos muchísima gente que nos está apoyando desde todos los rincones del país, que no necesariamente son parte del comité ejecutivo, ¿no? Porque tenemos personas que son parte del comité ejecutivo, que están en las distintas comisiones del frente, que están trabajando para poder realizar este proceso de talleres nacionales para la construcción del plan programático, así como tenemos un montón de personas que son parte del frente, que son integrantes del frente, pero que aportan como pueden en este momento, cuidando, porque tienen que trabajar, porque tienen que vivir y porque tienen temor a que continúe profundizándose esta persecución nefasta que se ha dado en estos años. Ahora, la participación se refiere sí al personal de salud, pero la participación se refiere a la participación de todos y de todas. En el frente tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos comunicadores, comunicadoras, tenemos personas de todos los ámbitos, porque la salud se relaciona con todos los ámbitos. No es la salud pública, la salud colectiva, un tema solo de médicos, solo enfermeras, odontólogos. Es fundamental, digamos, para la salud colectiva el rol del personal de salud y trabajadores de la salud, pero también es fundamental el rol que jugamos todos y todas para la construcción de esa salud. Si es que la salud es acceso a la educación tiene que ver con la salud. Si es que la salud es acceso a un trabajo digno, también tiene que ver pues el derecho laboral, los derechos laborales. Entonces, lo que planteamos es que en este proceso que arrancamos de talleres nacionales de construcción de la propuesta programática, pues pueda generar un primer documento de aquí a unas pocas semanas, pero que continúe de aquí en adelante. Es decir, que sea parte de nuestra praxis diaria el que este frente pueda generar plataformas de diálogo, de debate y, como digo, de acción. Yo estoy hablando ahorita de una acción, o les he mencionado esta acción, el hecho de que tenemos ya un documento con las causales que consideramos justificarían un proceso de juicio político al ministro de Salud, al exministro de Salud, Andra Muñoz, y al ministro
actual de salud, pero las acciones en salud no son desde el ámbito nacional solamente, son de forma más importante aún desde el nivel comunitario. El poder trabajar conjuntamente con las comunidades, conjuntamente construir y conocer las prioridades y los anhelos de las personas para poder accionar en salud desde lo local, desde lo provincial, desde lo regional y, cómo no, desde lo nacional. Por eso la necesidad de esta plataforma, porque estábamos trabajando y muchas personas muy arduamente organizándose, utilizando la educación popular como una herramienta para poder fortalecer la participación y el abordaje de la salud en todos los rincones de la patria, pero qué importante que esta plataforma pueda brindar un espacio donde esos esfuerzos se puedan unir, podamos ser estratégicos en cuanto al trabajo que logramos, podamos tener además una mayor diversidad de voces, de miradas, de perspectivas, y ser críticos, digamos, ¿no? Un abordaje crítico de la salud para poder construir ese camino que deseamos, y en eso coincidimos plenamente. Derecho a la salud, salud gratuita, salud de calidad, accionar sobre los derechos que también necesitamos que se cumplan de forma plena para que podamos hablar acerca de un país que tiene salud y que tiene bienestar. Estimada doctora, hemos podido conversar acerca de la creación de este frente en la cual podemos visualizar, la cual ha sido un apoyo en realidad a la ciudadanía, incluso al mismo trabajador que está dentro de los ministerios, pero tal vez sigue vulnerando derechos. Estimada doctora, para terminar, ¿qué nos puede comentar para que la gente siga sumándose a esta actividad? Usted también, ¿cuándo estará aquí en Ecuador para poder presidir este frente? Bueno, yo estoy en este momento encargada como secretaria ejecutiva, no tenemos una organización vertical, más bien horizontal, y aquí básicamente las funciones como secretaria ejecutiva que han tenido me han dado la confianza para realizar este trabajo, es apoyar a los esfuerzos de los compañeros y compañeras que están trabajando en el frente en todos los rincones de la patria, es de ayudar a que podamos organizarnos, etcétera, pero aquí no estamos proponiendo un frente vertical, ¿no? Yo en este momento, temporalmente, secretaria ejecutiva, así como en unos meses habrá otras personas. Nos planteamos el que haya rotación en cuanto a las responsabilidades que cada uno cumplimos, porque además son responsabilidades que toman mucho tiempo, mucho trabajo, y pues queremos que ese trabajo pueda ser un trabajo de todos y de todas. ¿Cómo unirse al frente? Nosotros ya tenemos cuentas en Facebook, todas tienen el mismo nombre, Frente Salud EC, ¿no? Frente Nacional por la Salud y Protección Social, pero el nombre corto, Frente Salud EC, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por Gmail, si es que nos escriben a nuestro correo electrónico, si es que entran a nuestra página en Facebook, si es que nos escriben un mensaje por Twitter, expresan su interés. Tenemos un formulario pequeño, cortito, para que puedan llenar, para que sean parte de este frente. Ya tenemos casi 100 integrantes que son miembros fundadores, digamos, del frente y que están vinculados con organizaciones que representan a cientos de personas a nivel nacional, pero todos los días estamos recibiendo muestras de interés de personas que quieren sumarse a esto que visualizamos como un proceso de construcción del poder popular en salud. Así que, como digo, Frente Salud EC en Twitter, en Facebook, en Instagram o a nuestro correo electrónico frentesaludec@gmail.com. Exprésenos su interés, estamos pues interesados en que esto pueda crecer, en que podamos ser un movimiento cada vez más fuerte, un frente con más personas, con más miradas, con más crítica y con más posibilidades de asegurar que el Estado cumpla con esa responsabilidad que tiene de velar por la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos en este momento un gobierno que no ha respetado esa responsabilidad, que no ha cumplido con su obligación de velar por la salud de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas, y tenemos una coyuntura importante que se nos viene, una coyuntura en la cual estaremos definiendo de aquí a los próximos años cuál es el modelo que queremos para nuestro país. Y sabemos muy claramente que hay propuestas que lo que significan, como la propuesta del candidato Lasso, sabemos muy claramente que lo que representan es profundizar lo que se ha hecho en estos 3 años. Eso no podemos
permitir para nuestro país, si es que aspiramos a tener un país donde la salud es en efecto un derecho. Así que, compañeros, compañeras, si es que nos han escuchado, si es que estuvieron participando anoche, si les interesa ser parte de esto, de este Frente Nacional, por favor escríbanos y pues con mucho gusto para seguir haciendo este proceso de construcción colectiva, ¿no? Hemos estado con la doctora Karina Vance, la cual ha sido directora ejecutiva del Instituto Samir Salud, eh, Salud 2002, Salud Pública de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Estimada doctora, le agradecemos mucho por haber estado y acompañado en esta entrevista, la cual usted ha podido manifestar la creación de este Frente por la Salud. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Stalin, por esta invitación.